Desde la radio de la universidad. Buenas tardes, Miguel y Alicia, les estaba escuchando hablar del mate y de la yerba. Que no es fácil sintonizar, pero hoy pude sintonizar. Ay, qué bien, qué bueno. Estamos recolonizados y nunca podemos sintonizar las radios que queremos. Deberíamos hacer Cuando escuchamos en el aire. Exactamente, un y mapita. No tenemos que... Sí, tenemos que hacerlo por la web, pero cuando lo queremos hacer por la radio, claro, es muy difícil. Ah, mira, bien, tenemos que tomar nota de eso. Sí. Virginia, bueno, introducíamos también un poco ayer en la marcha, además de la participación del Partido Obrero, en este caso, y todas sus reivindicaciones, uno podría decir, se vio ahí de a poco como interpelando la situación de los y las jubiladas. ¿Cómo lo viviste vos? Fue así, porque empezó hablando el compañero de la CCC, él habló por la CCC, por su organización, pero el compañero es jubilado y reveló su situación, que él cobra la mínima. Después pidieron hablar los compañeros que están los miércoles en la plaza, y que ellos están reivindicando, de alguna manera solidarizándose con los jubilados que van al Congreso y que son reprimidos todos los miércoles. Y bueno, yo también soy jubilada, por lo tanto estuvo muy presente el tema de los jubilados, porque es el tema más candente y donde se ve más fríamente esta política del gobierno que quiere exterminarnos y empieza por exterminar a los que no podemos hacer paro porque ya estamos jubilados, por ejemplo. No podemos hacer una medida de acción directa en el trabajo. Yo trabajé toda la vida y fui activista sindical, y toda la vida frente a cada ataque iniciábamos algún tipo de medida de fuerza, pero los jubilados no podemos hacer más que lo que hacen los compañeros, que es hacer una marcha, hacer una manifestación, pero no una medida que afecte a la producción, digamos. Claro. El arzobispo de Córdoba dijo hace 3 o 4 días, cuando se conoció la primera de estas decisiones en relación a los medicamentos, ahora pasaron otra tanda más, ahí me apuntaban recién, Lansopral. Digo estos nombres porque la gente lo... Sí, el Lansoprazol son los medicamentos para la acidez, los protectores gástricos, que aquellas personas que toman muchos medicamentos tienen que tomar un protector gástrico, si no le hacen peor los medicamentos que están tomando. Exactamente. Los mayores tenemos dolores musculares, ese tipo de cosas, y tomamos analgésico, y los que toman analgésico deben tomar un protector gástrico para que no le haga una úlcera. Venta libre ahora. Por lo tanto hay que pagarlo al 100%. Y los de vías respiratorias, que aparte es una barbaridad que los medicamentos de vía respiratoria tengan venta libre, realmente. Es una barbaridad que se haga propaganda. Uno prende la tele y ve propaganda de medicamentos de vía respiratoria cuando tienen un montón de componentes que te pueden producir otros problemas más graves. Claro, decía, el arzobispo de Córdoba dijo, esto es una eutanasia. O sea, no anduvo con ningún melindre. Es así. El problema es que no es voluntario, la eutanasia es voluntaria. Claro. Es más grave todavía. Sí. Porque bueno, si uno está en un cuadro terminal y está sufriendo, bueno, puede optar por la eutanasia, pero no optamos nosotros, sino que opta el gobierno. Lo deciden ellos. Y realmente hay otra cosa. Yo ayer denunciaba en la plaza que se están quedando con los fondos del PAMI, porque el PAMI no es una cuestión de acción social. El PAMI es una obra social para el cual los jubilados nos descuentan el 3%, y no somos el 100% de los jubilados que usamos la obra social. Como en todos lados, hay un sector que es muy saludable, otro que es menos saludable. Y son 4 millones de jubilados por lo menos, los del ANSES, y esos 4 millones de jubilados, que no todos cobran la mínima, pero algunos que cobran la mínima ponen como mínimo 7.000 pesos cada uno, porque el 3% de la jubilación. Y hay otros que, los que tuvimos aporte, cobramos un poquito más, y hay otros que cobran más, digamos, porque tenían un trabajo mejor remunerado. Entonces, el gobierno mete mano en esos fondos. Estos que se dicen liberales no tienen nada de liberales, están usando absolutamente, metiendo la mano del Estado en los recursos que son de los jubilados. Nosotros estamos reclamando, estamos haciendo una campaña, nuestros compañeros del plenario de trabajadores jubilados a nivel nacional están reclamando que queremos que se cumpla el estatuto del PAMI, que dice que tiene que tener el directorio mayoría de representantes de los trabajadores activos y pasivos, que tiene que haber una elección y tiene que haber un consejo directivo que estén representados los trabajadores activos y los jubilados, cuando en realidad ahora tiene un interventor designado por el gobierno de turno. Tal cual. En este caso, bueno, con un gobierno que quiere matarnos a los jubilados y a las jubiladas. Tal cual. Estaba pensando que el PAMI ha sido utilizado sistemáticamente, y este no es el primer gobierno que lo hace, como una caja política. La caja de los gobiernos, exactamente, es así.
con total impunidad, ¿Por además. qué buscan eso? Porque el dinero, ¿cuál es el dinero genuino? El que aportamos los trabajadores, el que aportan los trabajadores todos los meses, porque es el dinero de la producción, es el dinero constante, y por eso te meten con la caja del ANSES, que también es de los trabajadores, porque eso sale del descuento de los trabajadores, y con las obras sociales, y quieren meter mano a las obras sociales. Las obras sociales son nuestras, y que los burócratas, que dejen que con los burócratas le ajustamos cuenta a nosotros. Los trabajadores no tienen por qué meterse en las obras sociales en general, y bueno, el PAMI es la obra social más grande de todas, por eso tienen tantos deseos todos los gobiernos, como decía el compañero, de meter mano ahí y de utilizar esos fondos, en este caso, para compensar un descuento patronal. Ahora no cobran más el ¿cómo se llama? Costo país, algo así. El impuesto país. El impuesto país, el impuesto país, y quieren compensar ese déficit en las rentas del Estado, sacándonos los medicamentos de los jubilados, si quieren sacar la plata de los fondos de los jubilados. Virginia, y estas modificaciones que vienen apareciendo en relación al acceso a los medicamentos y demás, ¿cómo estás viendo eso? ¿Cómo impacta? Inclusive, ¿a qué tipo de información está accediendo Claro. él y la jubilada en este caso? El problema es, por ejemplo, nosotros vivimos en Posada, y de última tenemos wifi, tenemos conexión, o tenemos acceso a ir a alguien que nos dé una mano si no sabemos cómo hacerlo. Pero y las personas del interior que veíamos en la pandemia, que se subían arriba de un cerro para tener, los pibes que estudiaban se subían arriba del cerro para tener señal, ¿cómo hacen? Cerraron las oficinas del ANSES del interior, es decir, no tienen acceso directamente, porque es difícil, yo no podría hacerlo, y eso que yo soy una persona alfabetizada, pero a mí me cuesta horrores ese tipo de tramitación, y hay personas que tienen menos conocimiento y cuesta hacerlo, pero además cuesta hacerlo porque no tenés señal y porque no tenés una oficina de asesoramiento donde puedas ir. Claro. Ayer trascendió cerca que te dé una mano. Trascendió una nota que le hace un periodista cordobés, creo, a un jubilado en una sede del PAMI, donde el jubilado venía y le preguntaba al periodista cómo se hace esa tramitación, claro. Y el periodista le termina diciendo: yo tampoco sé cómo hacerlo. O sea, claro. No, porque es muy difícil, hay que llenar y demostrar que vos cobras la mínima y que no tenés solo una vivienda familiar y etcétera, 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 pero tenés que saber cómo hacerlo y no se te tiene que cortar la señal en todo ese trámite, porque claro. Si se te corta la señal tenés que empezar de vuelta, y además después con todo eso tenés que ir a presentarlo en la oficina del PAMI que tengas más cerca. Ya te digo, acá en Posada tenemos oficina del PAMI, pero no en todas, por ejemplo, no en todas las localidades de Misiones hay oficina del PAMI. En Santana no hay oficina del PAMI, por señalar algo, en Candelaria no hay oficina del PAMI. Y debe haber un montón de otros lugares donde no hay una oficina del PAMI y hay que trasladarse a Iguazú, al Dorado, a Oberá o a esos lugares para poder cenar, lo cual significa que tenés que gastarte 10.000 pesos en pasajes. Virginia, y esto que apareció en la plaza y que me parece que es un dato interesante, porque se están empezando como a organizar, a encontrarse en distintos espacios jubilados. Antes era tal vez solamente la marea blanca la que veíamos en la plaza, pero ahora hay otros espacios también. ¿Eso lo estás viendo vos también? Sí, nosotros hasta ahora estuvimos un par de veces, hace como 2 meses, intentando hacer una actividad, pero estábamos solos. Ahora podemos, aunque seamos 2, podemos sumarnos porque hay un grupo de gente. Nosotros a nivel nacional con nuestra organización estamos haciendo petitorios para presentar al PAMI. Entonces va a significar un reagrupamiento. Y además porque en este momento, aunque esto sea muy contradictorio, tenés que decirlo, pero son el sector más dinámico. Sí. Hoy los que están saliendo todos los días y enfrentando al gobierno sin ningún tipo de duda son los jubilados. Sí. Están los que salen y los que no pueden salir por un montón de cosas, pero realmente están sufriendo en carne propia y no tienen duda de que el gobierno está atacando los derechos de las jubiladas y de los jubilados. Los jubilados son la casta, digamos. Y sí, seríamos la casta y así a ese nivel. Además, escuchar declaraciones, porque como decían ustedes, todos los gobiernos atacaron a los jubilados y metieron la mano en el PAMI y en el ANSES, pero siempre hacían algún verso diciendo, bueno, esto va a mejorar lo que podemos hacer, no nos queda más remedio. Pero esto se jactan, esto dicen, no
no, como decía un senador de Salta, no victimicen a los jubilados. No hagan creer que los jubilados son las víctimas. Alguien lo va a pagar. ¿Quién lo va a pagar? Claro. Si en muchos casos los jubilados son los únicos de la familia que tienen un salario estable, por miserable que sea. O la otra que dijo Caputo ayer, no son tantos, son solo el 11% de los que no pueden, los que estarían afectados por estas modificaciones o que están por debajo de la línea de pobreza también. Es decir, todo el tiempo como, además, con claro, un nivel... Sí, está bien, son 4.000, son 400.000, son 400.000, no son tanto. Claro, pero son 400.000 aproximadamente que están pasando hambre y que se está deteriorando su estado de salud, porque dicen, no se va a morir, lógico, no se va a morir en una semana porque no toma lansoprazol, va a tardar un tiempo, va a empezar con una anemia, va a empezar con un cuadro, y bueno, pero a la larga se va a deteriorar su estado de salud. Y realmente es un genocidio. A eso hay que sumarle también la salud mental. Sí, bueno, ese es el otro gran tema. Que eso ni aparece. Esto pasó a ser un lujo. Esto ya viene de antes. Yo trabajé en un hospital del conurbano y cuando estaba el gobierno de Menem empezó a considerarse un lujo y nos dejaron un solo psiquiatra y dos en el último lugar que quedaba andaban rodando, encontrando a las psicólogas un consultorio para atender. Tenían que atender a la siesta porque los consultorios centrales estaban desocupados. Así desde entonces viene el deterioro. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es donde había, acá no destruyen nada porque nunca hubo, pero donde había centros de salud han sido destruidos. Y entonces la salud mental se considera un lujo realmente. Totalmente. Virginia, esto que decía Miguel, los ponen en el lugar de la casta, y también es interesante esto que vos marcabas, porque es un sector que está resistiendo y poniendo el cuerpo en, bueno, lo que estamos viendo en Buenos Aires los miércoles, ahí enfrentándose casi en soledad a la policía. Sí, yo el miércoles veía cuando le gritaban a la policía y le cantaban que le estás pegando a los jubilados que no tienen para comer, realmente, y cómo enfrentan sin ningún tipo de... cómo los interpelan a los agentes de la policía diciendo que vos no tenés abuela, claro. No está tu abuela y tu abuela sufriendo lo mismo. Hay un insulto muy antiguo, ya no se usa más, espero que en algún tango aparece, sin abuela. Sí, realmente, es decir, vos en tu familia no hay adultos mayores que están pasando igual que nosotros, o no te hacemos acordar a ellos. Realmente no es. Y porque hay unas situaciones que esta gente que sale a movilizarse se ha movilizado en su vida de trabajador activo, por lo tanto tiene algún método de movilizarse, y segundo, tiene muy poco para perder, porque nuestros compañeros trabajadores activos que tienen miedo que te descuenten, que te echen del laburo, que no te den el ascenso, que no te den... Los jubilados ya no tienen nada para perder. Sí. Como decía, no tienen para la salud mental. Ahí por lo menos uno, además de manifestar, es una manera también de expresar lo que siente y de no volverse con la bronca a la casa. Realmente están jugando con fuego, porque en algún momento la solidaridad se va a despertar. En algún momento va a haber algún sector de la población que va a reaccionar y decir, no podemos seguir bancándonos que les peguen a nuestros jubilados en nuestra cara y que no salgamos a la calle. Virginia, bueno, te agradecemos este tiempito aquí en la radio de la universidad, y ahí vamos a estar seguramente también contando lo que vienen organizándose o vienen organizando desde este sector. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Y bueno, hay que salir saliendo a la calle, no nos queda otra. Tal cual, muchas gracias, hasta luego. Ahí la escuchábamos a Virginia Villanueva.